Las tropas de Estados Unidos que asisten a fuerzas iraquíes reciben una visita inesperada y así el estímulo y el reconocimiento para seguir con sus tareas. El máximo funcionario militar de Estados Unidos indicó que las fuerzas militares de su país han logrado, y ahora cito textualmente, salvar a Irak de la caída al precipicio. Él es el general Martin Dempsey, que se encuentra en Irak en viaje oficial. Dempsey se reunió con el primer ministro de Irak y las fuerzas de Estados Unidos desplegadas en ese país para dialogar sobre la próxima fase de la campaña contra ISIS, pero advirtió que esa lucha podría durar varios años. ISIS probablemente siente una presión más uniforme y más organizada luego de que una combinación de ataques por parte de la coalición, sumado a una actitud más asertiva por parte de fuerzas iraquíes y kurdas, los obligue a cambiar de modus operandi a la vez que sufren bajas en sus filas. También los hechos de violencia que se han observado en Israel y en territorios palestinos en semanas pasadas muestran la volatilidad del área, disturbios, quema de banderas, caminos bloqueados que reaparecen en varios puntos donde antes había calma. Hablamos de esta situación con la doctora Susana Mangana, analista internacional y académica de la Universidad Católica de Uruguay. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Guillermo. Un encuentro otra vez feliz contigo y con tu audiencia. Gracias. Me gustaría empezar con ISIS. Recién decíamos que con la presencia sorpresa del general Dempsey se logra empujar un poco, ¿no?, a las fuerzas americanas que están apoyando a las kurdas y a las iraquíes. Pero el general dijo que esto puede durar varios años. ¿Se debilita ISIS o no? Bueno, efectivamente yo creo que por ahora esa coalición formada y liderada por Estados Unidos, pero a la cual también se sumaron países de la región, como por ejemplo Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y últimamente también otros países en Asia, como el propio Singapur, lo que han hecho es evitar que continúe avanzando el Estado Islámico hacia otros países, por ejemplo en el Líbano, o conquistando más territorios en Siria, un país desangrado por la guerra civil desde hace casi ya 4 años. Pero lo que llama poderosamente la atención es la vitalidad, la fuerza y el músculo militar que exhiben los milicianos del Estado Islámico y que prácticamente nos hacen pensar a los analistas que cómo pudo ser que crecieran tan rápidamente como ráfaga, Guillermo, delante de nuestras narices. No comprendemos cómo puede haber más de 9.000 milicianos que tienen origen, por ejemplo, occidental, ya sea de países europeos o de Estados Unidos y de Canadá. Bueno, hablemos ahora de esa fuerza y de quiénes estarían detrás. Ya los mencionamos en programas anteriores. Por un lado eso, ¿cuáles son los países que están detrás y que pueden estar dándoles apoyo? ¿Qué grupos les pueden estar dando apoyo económico? Y por otro lado, se quieren desvincular del sistema monetario de Occidente, ¿no?, y crear su propia moneda. Leía en periódicos los dinares de oro, de plata y de cobre que quieren imponer en esa economía. Bueno, efectivamente es un movimiento y un grupo beligerante muy osado, mucho más osado de lo que fue incluso Al-Qaeda. Saben manejar las claves, por ejemplo, occidentales, saben tocar la fibra sensible no solo de musulmanes en Europa, pero también saben hacer saltar los resortes de los países y las potencias europeas. ¿De qué manera? Bueno, con producción casi cinematográfica, saben apelar en las redes sociales para poder captar jóvenes milicianos que provienen de países tan insólitos como Chechenia, Kazajstán, pero también de los yugur, de la etnia yugur musulmana, por ejemplo, en la provincia de Xinjiang, en China. Y por supuesto tenemos una plétora de países occidentales de donde provienen los milicianos o yihadistas, muchas veces conversos, por ejemplo, de Bélgica, de la propia España, pero también aquí en América Latina se dice que hay integrantes de ISIS que pertenecen a Chile, por ejemplo. Con lo cual, hay que pensar por qué hay ese fervor, ese frenesí vengador en jóvenes que han nacido y se han criado en territorio occidental. ¿Qué tan mal hemos hecho las cosas en Occidente para que estas personas quieran ahora sumarse a filas del Estado Islámico y, entre otras lindezas, decapitar cabezas como si se tratara no de personas humanas, sino de animales, ¿verdad? Pero también puede ser un tiro por la culata. Países como Arabia Saudí, como Qatar, han estado inyectando dinero, Guillermo, y ahí tenemos también el resultado, que ahora esos que antaño servían para minimizar algunos riesgos dentro de casa, para mantener el fantasma de la rebelión, por ejemplo, alejado de Arabia Saudí, hoy está mordiendo la mano de aquellos que los financiaron. Tengo que pasar al tema de Israel y Palestina, pero quería brevemente, ya en otra oportunidad hablamos que aquellos que se suman a las filas de ISIS tienen que llevar dinero, ¿no? Tienen que hacer una donación.
Exactamente, tienen que llevar dinero. Por ejemplo, a nosotros que hemos estado llevando adelante una investigación nos dijeron que mínimo teníamos que llevar 800 euros a la frontera, pero además nos prometieron entrenamiento entre 4 y 6 semanas, bombas de mano, por ejemplo, granadas de mano, pero también fusiles como AK-47, cursillos express, por ejemplo, para comprender cuál es el verdadero Islam. Un verdadero Islam siempre sui generis, de acuerdo a la interpretación interesada que hacen los altos cargos o los líderes y señaladores de este grupo, que no son otra cosa que un grupo beligerante y mercenarios de la muerte, ¿verdad? Pero que realmente esta guerra contra ISIS, contra el Estado Islámico, Guillermo, podría durar esta batalla muchos años, como en los hechos ha ocurrido también con los talibán en Afganistán. Como dijo el general Dempsey. Doctora, en medios de prensa también muy presente el tema de Palestina y el pedido de reconocimiento en España, en Irlanda como país. También está poniendo nervioso a Israel. Israel dice que no le conviene a España hacer este tipo de reconocimiento. ¿Qué está pasando al margen de este renacer de violencia en lugares donde había calma, en partes hacia el interior de Israel, por ejemplo? Bueno, yo lo que creo es que Europa, sobre todo, comprende muy bien el origen y el desarrollo del conflicto entre palestinos e israelíes, y hay una sensación de hartazgo, de que realmente se necesita terminar con este conflicto, porque ya muchas cosas fueron resueltas antes. En 1947 ya Naciones Unidas, Guillermo, laudó que tenía que haber 2 territorios para 2 pueblos conviviendo uno junto al otro, con lo cual parece un chiste que ahora, en pleno siglo XXI, sigamos teniendo esa piedra en el zapato, que el conflicto palestino-israelí sea una suerte de hipoteca de Oriente Medio, que es también luego el caballito o el argumento de batalla que utilizan grupos como Al-Qaeda, como Estado Islámico o el propio Boko Haram. Por eso es necesario sentar a las 2 partes en conflicto en torno a una mesa de negociación, y tanto España, pero el Parlamento también británico se expidió el pasado 12 de octubre al respecto. Quieren un reconocimiento del Estado palestino para que de esa manera se pueda concretar los anhelos del pueblo palestino, porque se considera que ya el conflicto perduró demasiado, ha castigado a las 2 sociedades, pero que además empaña la paz y la estabilidad en una región de por sí ya muy conflictiva. Sumamente. Bueno, negocié con la productora Sandra Gómez que nos dieran 2 minutos más porque hay una pregunta que quiero hacerle, doctora, con respecto al viaje a Siria, para que hay unos niños, unas familias que fueron traídas de Siria hacia Uruguay para insertarlas en la sociedad. Habla de la generosidad del país, de la generosidad del gobierno con respecto a esta gente que necesita una mano. ¿Cómo va la inserción de estas familias y de estos niños en Uruguay? Bueno, Guillermo, realmente para mí, tú sabes que yo he vivido esta historia, este programa de reasentamiento de familias sirias refugiadas aquí en territorio uruguayo desde los inicios, desde aquella visita que tú también narraste en tu programa el 26 de abril pasado, una visita histórica del canciller Almagro al campamento de Satari en Jordania. A partir de entonces se pone en marcha este programa y realmente estoy muy feliz de poder decir a toda América Latina que las 45 personas que viajaron con nosotros prácticamente de la mano, porque traje a algunos de los adolescentes de la mano en ese avión, en ese vuelo tan largo desde Beirut hasta Ezeiza en Argentina y después aquí a Uruguay, esas personas están ya prácticamente habituadas, los jóvenes, los niños están muy bien integrados al sistema educativo. Fueron hace una semana a ver un partido, el famoso clásico entre Peñarol y Nacional, los 2 equipos grandes en Uruguay. Les gusta el fútbol a los niños, te saludan con hola amigo, todo tranqui, ¿cómo estás? Es decir, van aprendiendo español, pero además, ¿sabes lo que más les gusta y les llama la atención, Guillermo? El mar. Les encanta el Río de la Plata, bajar a la arena, y tienen ya un celular, tienen WhatsApp, me escriben todos los días, y yo en mi clase en la Universidad Católica pongo a los jóvenes de su edad a conversar con ellos. Evidentemente tengo que traducirles del árabe, pero los llevo, semana a semana llevo jóvenes uruguayos para que los visiten allí en el hogar, y realmente, a pesar de la carencia idiomática, a través de un papel, una guiñada, un abrazo, una sonrisa, una mirada pícara, los jóvenes se entienden en cualquier idioma, y realmente estoy muy feliz de poder decir que ha sido una iniciativa hasta ahora exitosa y que ojalá otros países también tiendan la mano al pueblo sirio, porque no es de recibo que tengamos 10 millones, prácticamente la mitad del país de Siria, desplazados y refugiados en la región. Y pasando tantos momentos difíciles y además expuestos a, entre comillas, vejaciones por justamente las condiciones en estos campos de refugiados. Gracias, profesora Susana Mangana. @Susana Mangana es la dirección de Twitter de la académica de la Universidad Católica de Uruguay, a quien le agradecemos esta participación. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas noches, gracias a ti, Guillermo.
Bueno, ya la gente se manifestó con respecto a temas que hemos tocado en este noticiero. Por ejemplo, Alex Andrés García habla de Brasil y dice, utiliza 5 palabras, como pedí, gran corrupción en América Latina. Rubén Araneda también comenta sobre Brasil y dice, Dilma no merece gobernar. Esta es la opinión de algunos televidentes. Alejandro Orden comenta sobre Brasil también y dice, corrupción, eterno el karma de Latinoamérica. Ahí están las 5 palabras que Alejandro eligió. Los temas de hoy, ahora pueden opinar sobre ISIS, después de haber visto la entrevista con la doctora Mangana, también Perú, Brasil, México. Les recuerdo anteceder el tema con el signo numeral y la palabra mirador, así es fácil de encontrar en Twitter, @ArduinoCNN. Ya volvemos.